¿Tú tienes una idea más o menos de cuánto paga un apartamento así como ese que tú quieres hacer aquí? Un más o menos. Vamos a tener una idea. Va a depender de la condición, $800, 850 hasta $900, va a depender de las condiciones. Y decirle a la gente que sí se puede, ¿verdad? Claro, se puede. Si se preparan para eso, si desde que llegan se preparan para esa meta, vamos a decir, empiezan a trabajar por el libro, como dice. Tú vives allá arriba, ya tú sacas $900 de aquí abajo, te ayuda bastante para tu renta. Sí, exacto. Hey mi gente, hoy me voy a juntar con un joven emprendedor dominicano aquí en Filadelfia. Vamos a ver la idea que él tiene. Él quiere arreglar su casa, hacer un apartamento en su casa. Él me va a enseñar las ideas que él tiene para generar más dinero ya con la casa que él tiene. Vamos a ver este joven dominicano que está tirando para adelante, mi gente, aquí en Estados Unidos, especialmente en esta ciudad de Filadelfia. Así que si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban al canal, mi gente. Vamos allá, vamos allá. Dime, Nelson, y entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo estamos, Víctor? Yo quiero que tú me digas más o menos cuáles son las ideas que tú tienes para convertir tu casa ya en este proyecto que tú quieres hacer en tu casa. Bueno, mi propósito es tratar de generar un poco más de dinero usando mi propiedad. Ok. Wow. Yo quiero reconstruir mi basement, hacerlo como un aparte estudio con su área, su baño, su cocina y un área de lavado con su habitación. Ok. Generar ingresos con tu propia casa. Ese es el objetivo. Eso es así, pero mira, tú es una área bien chula aquí, ¿eh? Sí. Wow. ¿Tú me puedes hablar de esta área más o menos? ¿En qué área que estamos aquí? Esta área es una área de fácil acceso, está la 95 y está el Rose Boulevard. Ok, esto es Filadelfia. Filadelfia, Wissinoming. Okay. New Jersey está casi a 5 minutos de aquí. Estamos cerca de Tacony y Bexley Road. Esto viene siendo más o menos como el área del noreste de Filadelfia, el Northeast, que le llaman. Sí. El Northeast, vean señores, esta área está... Área bien tranquila. Sí, eso veo, está tranquilito por aquí, ¿eh? Wow. ¿Y tú tienes mucho que comprarte esta casa? Esta casa yo la compré hace 3 años. 3 años. 3 años. Wow. Sí. La compraste cuando estaba en la guerra de las casas. La guerra de las casas y el bajo interés y el precio elevado. El precio estaba alto, ok. Sí. Es una cosa tremenda. La casa fue comprada por $190,000. 190,000. 190. ¿Y cuánto está costando ahora mismo? Ahora mismo debe andar por los 250, 260. Wow. Con las condiciones que tiene, y si se termina el basement, puede aumentar más. Y aquí entonces, este es otro patio que te pertenece, aquí vamos a enseñar. Bueno, esto tiene el privilegio que tiene un patio. Wow, vean mi gente, qué chulería, qué patio este, ¿eh? Patio con su pérgola y área de piscina o para que los niños jueguen. Sí, está súper chulo esto, ¿eh? Toda esta casa tiene estos espacios entonces aquí. El inquilino que se rente tendrá este privilegio. Wow, que se rente en el basement. Hacer un apartamentico ahí en el basement y entonces el que rente tiene acceso a esta belleza. No, está chulo esto, ¿eh? Tienes todo lo de los niños, pero en... Y dime una cosa, Nelson, entonces esto lo hiciste tú, esta cosa, esto que vemos aquí. Casi el 60% lo hice yo. Okay. La grama estaba y esa entradita, yo hice lo demás. Y háblame una cosa, Nelson, ¿cuánto tiempo tú tienes en este país? Yo vine hace 8 años. 8 años ya. 8 años. Empecé trabajando, bueno, donde te conocí, en la bodega. Después me fui al área de construcción, de concreto. Y en mi país soy ingeniero civil, pero hay que echar para adelante. Ingeniero, sí, tú eres ingeniero civil, wow. Sí.
Bueno, ustedes ven, mi gente, entonces somos los hispanos tirando para adelante aquí en este país, Así tratando de, ¿verdad? De sobrevivir y tirar para adelante cada día más. Eso es así. Bueno, pues vamos, enséñame dentro, Nelson, entonces. Vamos a ver qué es lo que es para allá. Ok, esto es entonces el basement, entonces, Sí. la parte de atrás. Vamos a ver, vean, mi gente. Bueno, esto va a ser el área de lavado. Ok. Área de lavado, área de mecánica, donde estará el giro, aire central y el calentador. Entonces, esto lo estás haciendo tú mismo, esta cosa, No, este proyecto. no. Ok, contrataste a alguien. Contraté a alguien. Sí, pero actualmente estamos parados, pero vamos a darle finalidad en los próximos semanas o meses. Ok. Esto será el área de habitación con un walk-in closet aquí. Ok. Sí, está bien. Estos son, Pero una cosa, Nelson, explícame algo, porque yo veo como que esto era el garaje aquí, más o menos. esto era el garaje, sí. Cuando yo compré la casa, ya el inquilino había hecho su pared, eliminado todas las paredes de interior del garaje, ya estaba eliminado. Y así mismo estaba el basement, más o menos un 100% terminado, pero no dividido. Lo que vamos es a tratar de buscarle sentido a toda esta tubería y trabajar por los códigos como Hacer la debe cosa ser. bien. Hacer la cosa bien. Entonces, una cosa, ¿cuántas habitaciones? Una habitación va a Solo tener. tendrá una sola habitación para así aprovechar y darle área recreativa al basement. Vamos a ver si aquí sería la cocina, en esta zona de aquí, con su área de nevera, fregadero y estufa eléctrica. Usar elementos eléctricos solamente aquí. ¿Es mejor usar cosas eléctricas en los basements? Yo considero que sí, ¿Por qué? porque evitaría el riesgo de un escape de gas y eso. Y entonces tenemos área mecánica en la cual funciona con gas. Ok. Con un escape de gas produciría un incendio y eso es lo que tratamos de evitar. No, claro. Aquí tenemos básicamente lo que queremos hacer, una cocina sencilla Ok. con su elemento de estufa, fregadero y refrigerador y una islita. Ya. Aquí al fondo, para tapar el área de lo que tiene que ver con contador de agua y de gas, aquí vamos a hacer una pared, la cual pondremos una televisión y 2 o 3 detalles ahí. Y atrás, área de almacenamiento Ya. común. Exactamente. Entonces, Esto será el baño. o sea, que es tendrá. el baño ahora, pero me imagino, o sea, tú Le vamos a dar otro sentido, más con otro detalle, Exactamente. terminado. Ok. No sé cómo se dice, con cerámica, con Bien bonito, Bien un baño bonito, bien un baño decente. representado. Vamos a verlo aquí. Ahí está el baño, señores. No se ve, o sea, no está terrible, pero se va a remodelar. se va a remodelar para que sea atractivo para la renta. Entonces, Nelson, mira, yo veo esto aquí. Cuéntame de esto, eso amarillo. ¿Qué es eso? Esto es como una barrera de vapor, un plástico, para evitar que la humedad Ok. afecte la pared. Ya. Entonces, esta parte aquí es la parte ya que se sube ya para la casa arriba. Eso va a estar, Sí. me imagino, Eso estará cerrado ahí. cerrado ya, Sí. porque tú vivirías arriba o la rentaría también arriba. Arriba, si tú ajá. sales algún día de la casa y se renta aquí abajo, entonces. Sí, correcto. Esa es la idea, ok. Esa es la idea. Y tú tienes más Este o es el menos- plan, poner piso Ok. terminado, bien bonito, su buenas puertas y sus detectores de humo y todo, que es muy importante en esta parte. Y el privilegio de este basement es que tiene su acceso independiente, su puerta, que también para casos de emergencia es importante tener un acceso de salida. Claro, la ciudad te lo exige. Claro, sobre esta casa tienen este privilegio que tienen su puerta de entrada
Entonces, ¿qué te ha motivado a ti a meterle mano, a hacer este apartamento? Ya, o sea, que tú has visto cosas, ¿qué es lo que ha pasado? Dime. No, yo te he visto especialmente a ti, que estás en el área de bienes raíces y tienes buenas ideas. Esos videos que yo veo en tu canal me han puesto en órbita y analizar de otra manera, pensar de otra manera. No, gracias. Y hay que prepararse para el futuro porque el futuro se ve difícil. Tenemos que organizarnos mejor. No podemos estar perdiendo tiempo. Eso ¿no? es así. Y yo le invito a que se suscriban al canal. Claro. Si estás aquí en el canal y eres nuevo, suscríbete al canal. Suscríbete para que suscriban. ¿Verdad que sí? Claro, porque que sigamos progresando, sigamos ayudando a más personas, porque, señores, lo que queremos es nosotros, la comunidad hispana, tirar para adelante. Eso es lo que queremos. Claro. Tirar para adelante cada día más y progresar cada día más en este país. Eso es lo que queremos. Eso es. Nada, y Víctor, cuando esté esto terminado, daremos los detalles finales. Claro, porque esto es, mi gente, esto es la primera parte de este video. Claro. Para que ustedes vean más o menos cómo están las cosas aquí, las ideas que hay. Ideas que ustedes también pueden tener, la verdad. Si tú tienes tu casa o estás pensando comprar una casa, saber que hay unas ideas que te pueden ayudar para tú generar más ingresos, ¿verdad? Claro, que ubiquen antes de comprar, se visualicen al futuro. Vamos a decir, si el área del basement no está en buenas condiciones, ver si hay proyecciones, si tú puedes arreglarlo y generar ingresos por esa parte. Y antes de comprar la casa también, pues tienes que analizar, por ejemplo, si tienes ese pensamiento, una casa que tenga ese potencial, ¿verdad? Para tú poder hacer, tú puedes decir, bueno, voy a hacer un apartamentico, así me ayuda a pagar la renta, así es mejor. Claro. Echa para adelante mejor. Así es. Entonces, una pregunta, Nelson, tú tienes una idea más o menos de cuánto paga un apartamento así como ese que tú quieres hacer aquí, un más o menos. Vamos a tener una idea. Va a depender de la condición, $800, 850 hasta $900, va a depender de las condiciones. Exactamente. Y del inquilino. Ya. O sea que si tú vives ahí arriba, ya tú sacas $900 de aquí abajo, te ayuda bastante para tu renta. Sí, exacto. Y también que tendré el privilegio, como tú mostraste, del patio, que eso es un área adicional. Vamos a decir, esta es un área estrecha, pero si quieres liberarse de estar estancado, pues tendrá el acceso al patio. Ya. Y su área de parqueo atrás. No, excelente. Sí. No, yo de verdad que te felicito, porque tú eres un muchacho joven que tiene una visión de futuro. O sea, porque no toda la gente joven tienen esa visión, tú sabes. No, gente jóvenes, mayores y como sea, tú sabes. Sí. No están pensando tal vez en progreso, así como tú estás pensando. De verdad que te felicito y ya, o sea, lo que tú has logrado en este país. Y decirle a la gente que sí se puede, ¿verdad? Claro, se puede. Si se preparan para eso, si desde que llegan se preparan para esa meta, vamos a decir, empiezan a trabajar por el libro, como dice, y irse por el buen camino. Exactamente. Eso todo se puede lograr. Sí, porque tú llegaste, o sea, como todos llegamos sin nada. Sí. Trabajamos y todo, tiramos para adelante y vamos progresando cada día más, ¿verdad que sí? Así es. Excelente. Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo, la parte 2. La parte 2, mi gente, ya lo ven. La parte 2, ya ustedes saben.